Bueno, es hora de seguir avanzando con algunos temas introductorios a Voloshinov para poder continuar con nuestro trabajo sobre el marxismo y la filosofía del lenguaje. Habíamos visto que Voloshinov trata de establecer un terreno común entre los fenómenos que él llama ideológicos y los fenómenos psíquicos, ¿no? Y lo establece a partir del terreno del significado, ¿no? Los fenómenos que permitirían, o el aspecto que permitiría, mejor dicho, vincular lo ideológico y lo psíquico, es el terreno del significado, la significatividad y demás. Ahora me interesaría avanzar en nuestra presentación de Voloshinov a partir de una pregunta clave para el autor y que creo que puede resultar clave para otros acercamientos también, que es la pregunta de si la forma correcta de acercarse al fenómeno del lenguaje es pensar el lenguaje a partir de la actividad individual creativa del hablante que quiere decir algo y va formando sus herramientas lingüísticas a fines de justamente expresarse, o si la forma correcta de acercarse al problema del lenguaje es a partir del lenguaje como sistema de reglas y de recursos, al cual como hablantes simplemente nos incorporamos y nos subordinamos, ¿no? De una forma menos creativa, podríamos decir. Si bien Merleau-Ponty, a quien vimos, pretende establecer en su filosofía una síntesis superadora de una serie de dicotomías como sincronía, diacronía, habla y lengua, habla y lengua. Lo cierto es que desde la perspectiva de esta nueva oposición, que es la que nos plantea Voloshinov, Merleau-Ponty parecería acomodarse no en el rol de estar ofreciendo una síntesis, sino en uno de los dos polos, ¿no? O sea, Merleau-Ponty quedaría del lado de lo que Voloshinov llama subjetivismo individualista en, insisto, este texto. ¿Sí? Creo que esta oposición entre dos abordajes, ¿no? el centrado en la actividad del lenguaje que tiene un hablante que trata de expresarse y el centrado en el sistema de la lengua, la podemos desglosar en 4 ejes. En primer lugar, podríamos decir que desde el punto de vista de la caracterización general que hacen del lenguaje, el subjetivismo individualista ve al lenguaje como actividad individual, que llama energeia, y los productos de esta actividad individual, que Voloshinov llama ergon. Desde el punto de vista del objetivismo abstracto, ¿sí? La otra corriente, la caracterización general del lenguaje es un sistema de la lengua compuesto por una serie de formas fonéticas, gramaticales y léxicas. Segundo eje, desde el punto de vista de sus representantes principales, el principal exponente que destaca Voloshinov para el subjetivismo individualista es von Humboldt y secundariamente Wundt y Vossler. Del lado del objetivismo abstracto destaca el racionalismo cartesiano, que incluiría en particular a Leibniz, y a Saussure. ¿Sí? Estos serían entonces los representantes principales de una y otra corrientes. En tercer lugar, desde el punto de vista de las lenguas en las cuales se enfoca una y otra corriente, el subjetivismo individualista se enfoca en lenguas vivas, lo cual parece coherente con la idea de analizar el lenguaje desde el punto de vista del esfuerzo creativo de un hablante, ¿sí? Típicamente son teóricos que están hablando acerca de sus propias lenguas vernáculas, mientras que el objetivismo abstracto se habría formado y estaría centrado en a partir del análisis de lenguas muertas, como el latín o el sánscrito. Otro eje, cuarto eje, si nos enfocamos en qué tipo de enunciado se toma como objeto típico del análisis, el subjetivismo individualista estaría pensando en el enunciado monológico, ¿no? En un hablante que no necesariamente está dirigiéndose a un interlocutor, aunque reconoce, Voloshinov, hay excepciones a esto. En el caso del objetivismo abstracto también se está pensando en el enunciado monológico y no menciona excepciones, ¿sí? Y esta coincidencia de las dos corrientes en analizar el lenguaje monológicamente y no desde el diálogo va a ser importante cuando más adelante veamos cuál es la alternativa que Voloshinov pretende ofrecer.
Y por último, eran 5 ejes, no 4, no sé por qué dije 4, la orientación en términos individual versus colectivo sería, en el primer caso, en el caso del subjetivismo individualista, una orientación individual psicológica, no sociológica, ¿no? Se piensa, de nuevo, que el fenómeno del lenguaje hay que analizarlo a partir de un individuo que intenta expresar su interioridad, no se piensa el lenguaje como un hecho social. Y en el caso del objetivismo abstracto, y acá es importante recordar que el objetivismo abstracto incluye a Saussure, la orientación es social a propósito de la lengua, ¿no? Pensamos como hecho social el sistema de la lengua, pero individual a propósito del habla, ¿no? O sea, el habla, la puesta en acto de la lengua por medio de un acto de uso del lenguaje oral o escrito, incluso en el marco del objetivismo abstracto se piensa como algo que puede analizarse individualmente y no socialmente. ¿Sí? Bien, entonces, para resumir, ¿sí? De un lado tenemos la caracterización general del lenguaje que coloca la idea de que sería una actividad individual de la que se sedimentarían ciertos productos, ciertos resultados. Esto les tiene que sonar a lo que dice Merleau-Ponty sobre habla hablante y habla hablada. Y del otro lado, la visión del lenguaje como un sistema, lo cual sería la condición independiente de cualquier actividad de un individuo que sea usuario de un lenguaje, ¿no? O sea, la lengua como sistema, como hecho social, no depende de la actividad de nadie en particular, ¿sí? Ahora podríamos, si me acompañan, profundizar un poco sobre la primera de estas dos alternativas, el subjetivismo individualista, que es, como les adelantaba, la que más dialoga con Merleau-Ponty, a quien estudiamos con anterioridad. Entonces, cuando Voloshinov tiene que caracterizar a partir de una serie de rasgos este subjetivismo individualista, lo hace en un capítulo que para nuestro curso de filosofía contemporánea me parece que no está incluido, que es justo el capítulo intermedio entre el tercero de la primera parte y el segundo de la segunda parte, o sea, predeciblemente el primero de la segunda parte, y dice 4 cosas. Aparecen 4 notas que serían los postulados del subjetivismo individualista, que asocia ante todo al nombre de Wilhelm von Humboldt. Y estos rasgos serían los siguientes. Señalo, no coinciden punto por punto con los que había desglosado yo, porque yo traté de hacer algo que quizá fuera abarcador de algunos elementos más. Estos 4 postulados dicen: el lenguaje es actividad, es un continuo proceso constructivo de creación, energía, realizado en los actos discursivos individuales. Las leyes de la creación lingüística son leyes individuales y psicológicas. La creatividad lingüística es una actividad consciente análoga a la artística, ¿no? Fíjense la fuerte similitud con Merleau-Ponty, que inclusive, en el caso de Merleau-Ponty, ni siquiera habla solo de analogía, ¿no? Dice, los casos paradigmáticos de creatividad lingüística son casos literalmente de artistas, o sea, de artistas de la palabra, escritores, y el lenguaje como producto hecho, ergon, como sistema estable de una lengua, vocabulario, gramática, fonética, es una especie de sedimento muerto, una lava petrificada de la creación lingüística, construido en abstracto por la lingüística con los fines de la enseñanza práctica de una lengua como un instrumento hecho, ¿no? Entonces, de nuevo, noten las similitudes con la caracterización que hace Merleau-Ponty del habla hablada como sedimento del habla hablante, ¿no? O sea, primero vos tenés una actividad de una subjetividad creadora y luego los resultados de esa actividad se sedimentan como algo disponible, como un recurso disponible para usos menos creativos del lenguaje. ¿Sí? Entonces, lo primero en la génesis del lenguaje es la actividad individual, consciente e incluso voluntaria, y no la sujeción a un sistema anónimo, ¿no? Entonces, la actividad de quien se expresa lingüísticamente, quien entra en comunicación lingüística, no se compara con la de quien simplemente entra en un sistema de reglas, sino con la de quien emprende una creación artística, ¿no? Y entonces, lo que va a decir nuestro buen amigo Voloshinov, más o menos en esta misma parte, después si pueden leer capítulo 3 de la parte 1, aunque no sea obligatorio, se los recomiendo,
es lo siguiente. Esto está en la edición, en la reedición de Godot en la página 86. Va a decirnos que las leyes de la creación lingüística para von Humboldt son leyes psicológicas individuales, las cuales deben justamente estudiarse por el lingüista y por el filósofo del lenguaje. Echar una luz sobre un fenómeno lingüístico quiere decir reducirlo a un acto razonado y a veces incluso racional de la creación individual. Todo lo demás en el trabajo del lingüista tiene tan solo un carácter previo, constativo, descriptivo y clasificador que busca una explicación verdadera del fenómeno lingüístico únicamente a partir de un acto de creación individual. Desde este punto de vista, la lengua es análoga a otros fenómenos ideológicos recuerden en el sentido específico que usa el autor, fenómenos culturales, espirituales, en especial al arte, a la actividad estética. ¿Sí? Entonces, podríamos decir que la lengua, cada lenguaje natural para el subjetivismo individualista funciona como una especie de sedimentación de lo que inicialmente fueron decisiones o actos estilísticos, ¿no? O sea, lo que primero es una decisión estilística de algún hablante individual que decide imponerle a su lenguaje una torsión particular, ¿sí? Luego se sedimenta en la forma de un hecho gramatical, ¿sí? Había otro elemento que yo les había adelantado, ¿no? Que es la cuestión de la orientación hacia el monólogo o hacia el diálogo, ¿no? Uno podría decir, esto les adelantaba, que si uno piensa que mientras el objetivismo abstracto se enfoca en el análisis de lenguas muertas, lenguas que ya nadie usa para dirigirse a ningún interlocutor, mientras que el subjetivismo individualista del cual estamos hablando ahora se ocupa de lenguas vivas y en particular de la vivencia de la lengua propia, ¿no? De la relación que nosotros tenemos con nuestra lengua madre, en nuestro caso particular con el castellano, uno esperaría que en el subjetivismo individualista hubiera una mayor relación justamente con el fenómeno del diálogo, más que con el monólogo, ¿no? Siendo que son teóricos de las lenguas vernáculas y no de lenguas muertas como el sánscrito o el latín, ¿no? Y sin embargo, lo que dice Voloshinov, cito, es que también para el subjetivismo individualista el enunciado monológico fue la realidad definitiva y el punto de partida de su reflexión acerca del lenguaje, ¿no? En todo caso, la única diferencia con el objetivismo abstracto es que los representantes del subjetivismo individualista no enfocaron el enunciado monológico desde el punto de vista de un filólogo de comprensión pasiva, ¿no? Que es por fuerza el punto de vista que adopta quien intenta descifrar una lengua muerta, sino desde la interioridad del hablante, desde el punto de vista de su autoexpresión. Pero noten, ¿no? Sea que yo me sitúo como receptor pasivo del discurso de alguien más, sea que yo me sitúo desde el punto de vista de un hablante que intenta autoexpresarse, expresar su interioridad, ¿no? En cualquiera de los casos, aparentemente, al menos así lo reconstruye Voloshinov, sigo hablando de un monólogo y no de un diálogo, ¿no? La única diferencia en el caso del subjetivismo individualista es que me paro desde la perspectiva del sujeto que quiere decir algo, pero la figura del interlocutor, del destinatario de este uso del lenguaje, sigue ausente. Señalo, sin embargo, nobleza obliga, y el primero en decirlo debe ser el propio Voloshinov, que él reconoce una excepción a esto, y de nuevo es peculiar que esta excepción, vuelvo a subrayarlo, aparezca del lado del subjetivismo individualista y no del lado del objetivismo abstracto. Y esta excepción sí la van a ver en la bibliografía obligatoria, sí está en los capítulos que tenemos seleccionados. Va a decir lo siguiente, va a decir: algunos boslerianos empiezan a acercarse al problema del diálogo y por consiguiente una comprensión más idónea de la interacción discursiva. En esta relación es sumamente característico el libro de Leo Spitzer, Italienische Umgangssprache, en el que se ensayan unos análisis de la lengua hablada italiana en una estrecha relación con las condiciones del habla y ante todo con la posición del interlocutor.
Sin embargo, el método de Leo Spitzer es psicológico descriptivo. Spitzer no hace conclusiones sociológicas de principio a partir de sus análisis, así que para los boslerianos la realidad principal sigue siendo un enunciado monológico. Fue Otto Dietrich, continúa Voloshinov, quien planteó el problema de la interacción discursiva con una gran claridad. Para él la función principal del lenguaje no es la expresión, ¿no? De nuevo, no es una interioridad que busca las herramientas de expresarse en el ámbito intersubjetivo que es el lenguaje, sino, sigo la cita, la comunicación. Esto le permite tomar en cuenta al receptor. La condición mínima de un fenómeno lingüístico es, según Dietrich, la presencia de dos sujetos, el hablante y el oyente. ¿Sí? Entonces, bueno, aparece como este matiz a la hora de caracterizar al subjetivismo individualista, más allá de que va a seguir criticando la limitación general que significa para él que no se tome como caso paradigmático de uso del lenguaje la interacción. Con lo cual, bueno, tenemos reconstruida al menos parcialmente una de las dos partes de la dicotomía que quiere construir Voloshinov para luego presentar como superación de ellas, como superación tanto del individualismo, perdón, del subjetivismo individualista como del objetivismo abstracto, su propia teoría acerca de la interacción lingüística.